Daniel Alberto de la Cruz Restrepo. También el llamado a nuestra abogada maestra Milagro del Carmen Ponce Montes. La socióloga, doctorada en Ciencias Políticas, magíster en Desarrollo Social, especialista en planificación territorial y especialista en metodología de la investigación. Premiada por su libro Hendiduras y Fragmentos del África Negra. Milagro Ponce Montes, abogada, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Promoción y Protección de Derechos Humanos, asesora jurídica de la Universidad del Magdalena, docente catedrática de la Universidad del Magdalena. Ellos, estos amigos, estos expertos en la materia, les van a presentar el panel Afrocolombianidad, la importancia del negro en el desarrollo del país. Doctores, bienvenidos a preguntas, bienvenidos al primer festival Afrocolombiano. Le doy la palabra al doctor Tony. Doctor, ¿verdad? A todos y todas, muy buenas noches. Encantado de estar compartiendo con ustedes este evento que constituye el germen de un proceso necesario para la consolidación de lo que somos, lo que debemos ser y que no hemos podido ser, porque somos un país diverso. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. A una población que ha sido excluida históricamente. Muy bien, doctor, gracias por ese saludo y también gracias por esa introducción que nos permite analizar y entender de lo que se va a hablar hoy acá. También la bienvenida es para la doctora Milagro del Carmen Ponce Montes. Doctora, bienvenida a Preguntas. Un gusto tenerla por acá. Gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar en esta tarde con todos ustedes y compartir esta experiencia sobre nosotros, sobre lo diverso que somos, sobre la sangre africana que llevamos y que hace parte de toda Colombia y de todo el continente. Es para mí un placer compartir hoy la experiencia y pues como comunidad llegar a conocer más las leyes que nos han traído hasta acá para ser parte del desarrollo de la sociedad colombiana. Muy bien, doctora. Listo. Entonces, doctor Tony Alberto de la Cruz Restrepo. Iniciamos con su ponencia, por favor. Yo, más que una intervención para documentar lo que significa la contribución del negro en Colombia, quiero más bien tener una voz a la conciencia de ustedes. El esfuerzo que hace el representante de la Fundación Zimbabue al convocar a este primer festival es un punto de partida propio de un Quijote, pero un Quijote que pasará a la historia. Este es un día fundacional para esta ciudad, porque este evento con toda seguridad abrirá nuevos caminos para la participación ciudadana y la inclusión en el territorio donde nos encontramos, al cual nos pertenecemos. Amén de darle ese estímulo al doctor Eduardo, quiero traerle a colación a él y a los que nos acompañan que el proceso no es fácil. El proceso es a largo plazo. Fíjense ustedes que durante la historia
el negro no aparecía, su historia no estaba escrita o se escribió con tinta ilegible, y por eso el negro no existía. El negro no había participado en ningún fragmento de nuestra historia, pero el negro fue un gran contribuidor con las jornadas conquistadoras que se hicieron, donde ellos llegaron en condición de esclavizados, pero ellos abrieron camino. Ellos, los primeros negros, fueron los en la agricultura, en la ganadería, en las especies menores, en fin, ellos empezaron a construir, fueron el corazón, fueron el músculo, fueron el todo del desarrollo que arrancó en el mismo momento en que arranca el proceso de descubrimiento. Se sabe que Rodrigo de Bastida trajo negros a Santa Marta, que Vasco Núñez de Balboa llevó a Panamá a negros allá al Istmo de Panamá, pero fue Olano el que descubrió el Mar del Sur. Él fue el que lo divisó por primera vez y gritó: mar, un negro, un negro. También se conoce que en la finca de Diego Colón en República Dominicana, desde muy temprano existió la presencia del negro. Pero el negro pasó por la peor de la infamia que ha tenido la historia. Al negro se le cercenó su condición de ser humano y pasó a ser una especie de un animal más. Además, se desconoce que dentro de los procesos libertarios, dentro del proceso de independencia de la nación colombiana, ahí estuvo la participación del negro, pero los negros también estuvieron en la extracción de oro, estuvieron en la producción agrícola, en la producción ganadera. O sea, el negro ha sido el que ha llevado sobre sus hombros. O sea, el negro constituye el lado invisible de nuestra historia que no había sido contada. Justamente a partir de la Constitución del 91 empieza un nuevo ciclo en la historia nuestra, porque es la Constitución del 91, a través de un artículo transitorio, que permitió la creación de la Ley 70, y la Ley 70 abrió, desplegó. Sin embargo, durante mucho tiempo el negro también era ausente, y podemos nosotros destacar en ese proceso, podemos destacar tres momentos: un momento de presencia, ausencia y seducción. Digo presencia porque estábamos por el color de nuestra piel, por nuestra cultura, hacíamos parte de esta población. Éramos presentes físicamente, pero éramos ausentes porque en nuestra conciencia todavía no estaba el arrojo, todavía estaba la servidumbre, la sumisión, el poder que se ejercía sobre el negro. Entonces, eso ha venido en un camino muy lento. Así que este proceso, que hoy esperábamos que tuviera una gran participación, no es para nosotros un fracaso. Todo por el contrario, es un gran momento, porque, Eduardo, lo que te queda es un camino largo por construir, pero seguro vas a pasar la historia, y este pueblo te agradecerá mañana el proceso que tú iniciaste. Entonces teníamos una presencia porque estábamos físicamente, pero éramos ausentes porque no teníamos conciencia, o teníamos miedo de que se conociera nuestra conciencia, nuestra condición, nuestro repudio. Y luego ha venido un proceso de seducción, ha venido un proceso de seducción, o sea, este evento es producto de la seducción que tiene el negro. Ya se da cuenta
que es posible construir nación, de construir región, de construir ciudad desde su condición de hacerla visible. Entonces, esos son aspectos importantes de destacarlo. Ahora, quiero mencionar, en mi aras de provocarlos, más que darle información, lo que quiero es provocarlos. Nosotros hemos conocido a lo largo de la historia que aquí llegaron gente de diferentes partes de África, llegaron del extremo occidental de África, del Golfo de Guinea y del centro de Angola y del Congo. De esos venían varios grupos étnicos, incluso hablaban muchas lenguas. Nosotros vemos a África desde afuera como una unidad, pero desde dentro es una diversidad. Ahí hay un montón de castas en el momento que se produce la trata de esclavos, el secuestro que se hace desde África. Inicialmente están reclutándolos en España, en Portugal, y después empieza a traerse aquí a nuestro territorio. Entonces se sabe, por ejemplo, que Pedro Claver hablaba 2 lenguas africanas, pero él tenía un esclavo que hablaba 4 lenguas. Alonso de Sandoval, uno de los primeros etnógrafos de la cultura negra, nos habla de 20 lenguas que se hablaban en Cartagena. Entonces, nosotros somos un montón de cosas. Una cosa es el negro de África y otra cosa es el negro de aquí. Me explico. La cosmovisión del negro africano da cuenta de dos instancias que existen en el mundo, o existen 2 mundos: el mundo material y el mundo físico. O sea, esa doble condición que tiene es distinta a la que nosotros reelaboramos aquí. Aquí la gente que llegó tuvo varios espacios donde pudo conservar la cultura que traía, pero además tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones, y de esas nuevas condiciones, de ese nuevo accionar, aparecen unas nuevas manifestaciones, unas nuevas percepciones. Existieron varios espacios que sirvieron de encuentro, y donde se adaptó, donde se reinterpretó y donde se conservó el saber del África negra. Entonces tenemos un aporte que nos hace el África negra, pero aquí nosotros en nuestro acontecer histórico, nosotros también contribuimos a desarrollar una cultura distinta. Aquí, como les decía, se hablaron muchas lenguas, y nosotros en estos momentos tenemos una cantidad de palabras de las lenguas africanas que nosotros no sabemos que nosotros hablamos. Nosotros no sabemos que hablamos todavía lenguas que hacen parte de esas lenguas que trajeron los africanos. Yo les puedo mostrar algunas palabras en esa perspectiva. Miren estas palabras. Burundanga. Burundanga es una voz aplicada a la brujería. Macondo es un árbol. Zambapalo, un desorden. Bololó, una confusión. Champelona, un machete grande. Bitute, comida. Cayeye, banano. Abombarse, dañarse el agua. Guarapo, piranga, biche, mafufo, en fin,
esas son palabras del Kikongo y el Kibundo, que fueron lenguas. La mayoría de los asentamientos que llegaron aquí fueron del centro del continente africano. Y de ese lugar llegaron varias lenguas, entre ellas el Kikongo y el Kibundo, que fueron los que más tiempo perduraron aquí, los que más se adaptaron y los que mayor aporte le hicieron aquí, a tal punto que nosotros conservamos muchas huellas del África negra que no sabemos. Ahora, otra cosa que quiero aclarar: negro no es sinónimo de melanina, porque yo puedo ser blanco, pero tengo conciencia negra de mi antepasado. Yo puedo tener color blanco, pero tengo rasgos africanos. Entonces aquí no hay quien se escape, aquí no hay raza. Nosotros hemos sido una mezcla. Y quienes no se consideren afro, es imposible que una raza pura entre nosotros. O sea, quienes no se asumen, por lo menos acepten al otro que se asume como negro. Nosotros en los carnavales tenemos una cantidad de manifestaciones de la cultura negra, de la cultura afro. Nosotros, aquí había unos cabildos. Los cabildos eran unas reuniones de grupos que las instituciones españolas promovían para tener rivalidades entre ellos. Aquí había negros Arará, habían Ewe Afonti, habían Congos, habían Angolas, o sea, y entonces los dividían por grupos y mantenían competencias entre ellos. Ellos tenían una religiosidad, una espiritualidad que muchas veces no ha sido entendida. Incluso entre nosotros tenemos de la sabiduría esa, la cantidad de menjurje que se hace con plantas para curaciones. O sea, tenemos muchos mecanismos que estamos olvidando y que han sido claves, que son claves y que se mantienen en un forcejeo constante por desarrollar, por afianzar quiénes somos y además de brillar con luz propia. Nosotros también hemos contribuido en este país con una cantidad de personajes y literatos, abogados brillantes. O sea, tenemos una cantidad de personas que hoy lucen con luz propia. El poeta del mar, los hermanos Zapata Olivella, en fin, hay un sinnúmero de personas que se han destacado. Incluso tenemos un presidente negro al cual la fotografía se la desaparecieron de allá donde está la galería de fotos de los presidentes. Entonces, tenemos hasta eso, un presidente negro, el presidente Nieto, José Nieto. Y así tenemos un sinnúmero. Nosotros tenemos 36 géneros de bailes cantados: el samba palo, el pajarito, el chandé, la cumbia, en fin, son 36 géneros de bailes cantados. Tenemos una cantidad de vocabulario que ya el español adoptó como suyo, que provienen de la cultura negra. Así, sin número, hay una cantidad de cosas, pero este evento es más trascendental por lo que se va a mostrar. Yo me ofrezco en una próxima ocasión para formar un equipo que conozcan la historia, que conozcan la cultura, que conozcan los símbolos y que conozcan la agenda de los afros en este momento. Así que yo les cedo la palabra entonces. Muy bien. Gracias al doctor Tony Alberto de la Cruz Restrepo por su ponencia.
por su excelente ponencia y por darnos a conocer algunos temas que seguramente a la fecha no eran de nuestro conocimiento. Interesante las frases africanas que hoy por hoy, de manera repentina y de manera inconsciente, traemos a colación y no sabemos que vienen de allá. Gracias, doctor. Muchas gracias, muy bonito ver a los niños con tanta alegría. Bueno, después de ese recorrido que hizo el doctor Tony de la Cruz con respecto a lo que somos como parte de la raza que vino una vez esclavizada acá a nuestro territorio, y teniendo en cuenta que la raza afro ha participado directamente en el desarrollo de nuestro país, quiero como ampliar un poco en ese tema con respecto a que ha sido invisibilizado en la historia colombiana y en la historia latina la fuerza que tuvo la raza negra para nuestro desarrollo. Desde el momento en que llegó acá, pues participó dentro de nuestra economía, y especialmente le debemos mucho con respecto a que fueron los negros los que con su fuerza, con su alegría, con sus ganas de salir de la esclavitud, apoyaron a la campaña de Simón Bolívar para obtener su libertad. Entonces, desde allí le estamos debiendo a la comunidad africana o a la comunidad negra todo lo que somos. Primero, lucharon con el Libertador para obtener su libertad, y no pudo ser posible en ese momento, sino que se dio hasta 1851, cuando fue se hizo la abolición de la esclavitud. No sin antes, en ese momento le dieron ya la condición de ciudadano, pero ¿cómo como ciudadanos podían hacer parte de la historia o podían contribuir en el desarrollo de la nación de otra manera si no tenían las herramientas? Eran un pueblo empobrecido y no tenían las herramientas para poder aportar más a ese desarrollo. Allí fue en ese contexto, y a partir de esas castas que se dieron en la independencia, cuando se le negó la posibilidad al negro a ser parte también de nosotros. ¿Por qué? Porque se consideraba por algunos científicos, y que traían esa tesis de la Ilustración, de que las personas de color negro no podían tener un poder, no podían, eran inferiores a las personas de color blanco, y por eso siempre estuvo como predominante que las personas de clima frío y templado eran las que eran adecuadas para gobernar. Entonces el negro fue excluido, y desde esa época se comenzó a trabajar en una nación como si fuéramos mestizos. ¿Mestizos en qué sentido? En que todos debíamos tener el mismo lenguaje, todos debíamos tener la misma religión, todos debíamos tener la misma cultura. Y para el negro tratar de acoplarse a esa sociedad, se le hizo casi un blanqueamiento tanto biológico como cultural. Entonces, esa fue una idea que para mejorar salió una ley que fue ideología del Partido Conservador en manos en ese momento de Laureano Gómez, la ley 114 de 1922. ¿En qué consistía? Consistía en que se buscaba traer inmigrantes. ¿Para qué? Pero con la condición de que no tuvieran un color negro, porque se consideraba que en las democracias y en las regiones en donde
el negro había obtenido su libertad, eran democracias turbulentas, y ponía un ejemplo en sus intervenciones el señor Laureano Gómez en su momento, que Haití por eso era esa democracia en que no se podía consolidar y que no era buena porque era de negros, que en cambio en donde habían desaparecido los negros, como en Argentina, Paraguay, Uruguay, eran democracias y organizaciones políticas mejores. Entonces, con esa idea se trabajó casi, o se tuvo todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Este fue el contexto en que se comenzaron a organizar las comunidades negras, como las que tenemos hoy. Entonces, en los años 60 y 70 se luchaba básicamente por tener inclusión, por ser reconocidos como colombianos y ciudadanos. Pero ya en los años 80, ya la comunidad negra más organizada, y teniendo en cuenta que se tomaban bases con las luchas que se estaban dando en Estados Unidos con el apartheid en Sudáfrica, todas esas luchas externas y las internas, porque aquí desde el cimarronaje comenzaron los negros a dar luchas internas para su libertad. Entonces, todas esas luchas en el 80 ya se van consolidando, y ya en el 80 los negros no están pidiendo que sean incluidos como ciudadanos colombianos, dan un viraje total y comienzan a solicitar y a buscar que sean reconocidos como colombianos diferentes. Y en esa diferencia es que nace su poder. Ya cuando las comunidades negras, que es uno de los espacios más importantes en la lucha que ha tenido, cuando se dan y se sientan la mayoría en el Pacífico colombiano, en tierras baldías, y allí constituyen su sociedad, tienen una fuerza. Pero el Estado cuando entra a necesitar o a coger esos territorios para extraer minería y para asuntos con influencia de extranjeros, comienzan a desalojar nuevamente a la comunidad que estaba allí asentada. Entonces es cuando comienza la nueva lucha, y ya comienzan los años 90 y la lucha de la nueva constituyente. Y acá, como decía el doctor de la Cruz, el artículo transitorio, el artículo 55, da origen a la ley 70 de 1993, y es allí como la norma, como la constitución del 1991, que a pesar que los negros no participaron directamente por estar divididos en ese momento, pero sí obtuvieron una participación a través de la ayuda que le dieron los grupos indígenas, y quedan allí dentro de la Constitución como ese grupo étnico, como los grupos étnicos, y especialmente los grupos negros, con la ley 70 del 93, que el espíritu de esa ley lo que busca, lo que sostiene, es que los negros tienen es la importancia del territorio, en cuanto a la tenencia colectiva de la tierra. Entonces, esa ley 70 le da las herramientas, junto con la Constitución del 91, para que las comunidades negras obtengan ese poder y puedan directamente ser interlocutoras con el Estado. Unas herramientas que no tenían antes de la Constitución del 91. Entonces, al ser interlocutoras, ya ellos van a buscar más a ser parte de la nación colombiana, pero contribuir a la nación colombiana. Al ser interlocutores, ya tienen un poder político que les permite pues obtener unos beneficios y unas organizaciones que ahora sí pueden presentar y tener organizados y poder presentar proyectos para su beneficio. Entonces, ya la comunidad afro
es un interlocutor con el Estado y está reconocido como una comunidad diferente que le aporta no solamente a la cultura, a la economía. Todos tenemos algo de negro, todos tenemos algo de la medicina que ellos traen a través de la planta. Todos conocemos y llevamos dentro la música afro y todo eso hace parte del desarrollo. Entonces, ya la Colombia, de cuando la Gran Colombia que no reconocía, y hasta parte del siglo, hasta cuando mediados del siglo XX, que no se reconocían esas diferencias, eso hace ya ahora parte de la grandeza colombiana, como la misma Constitución lo dice, que somos una nación multicultural, pluriétnica, pluridiversa. Entonces, ese reconocimiento que se le ha dado ha sido una lucha de la comunidad afro. Y hay que hablar de la comunidad afro no solamente de lo negro, porque a veces es que lo negro es mirar lo negro como algo de discriminación. Lo afro es una palabra abarcante, es el territorio. Lo afro hace alusión al territorio que, aunque los negros a través de la historia, muchos negros no conozcan África, ese territorio afro está regado en todo el universo. Entonces, esa palabra es abarcante y esa palabra es la que hoy tenemos reconocida nosotros aquí, con el trabajo que ha hecho el señor Eduardo, con todo lo que se ha venido haciendo. ¿Para qué? Para ser consciente de que todos tenemos raza negra en nuestras venas. Gracias. Muy bien, gracias a la abogada ministra Milagro del Carmen Ponce Montes. Si lo desean, pueden quedarse acá. Si lo desean, pueden ser parte del público, porque siguen las demostraciones culturales, siguen los bailes. En el punto, el encuentro del Día de los Negros. Muchachos. Cultura.